San Francisco de Asís por G. K. Chesterton. Francisco, el juglar de Dios. Audios de Unidos en el amor a Jesús. Puede usarse de muchos símbolos y señales para dar una idea de lo que acaeció realmente en el espíritu del joven poeta de Asís. Existen en verdad en número excesivo para elegir entre ellos y sin embargo resultan débiles para satisfacernos. Pero puede vislumbrarse uno de tantos en este pequeño hecho aparentemente accidental, cuando todos sus compañeros seglares ostentaban por la ciudad su cortejo de poesía, se llamaban a sí mismos trovadores. Pero cuando el santo y sus compañeros espirituales salieron a realizar su labor espiritual por el mundo, su jefe los llamaba juglares de Dios. Nada se ha dicho aquí de la gran cultura de los trovadores que apareció en la Provenza o Languedoc, ni de cuán grande fue su influencia en la historia, así como en la vida de San Francisco. Algo más podremos decir cuando se trate de establecer su relación con la historia. Bastará que aquí fijemos con unas cuantas frases sus hechos más importantes en lo que al santo se refiere, y especialmente el punto concreto que ahora se discute, o sea cuál fue el más importante de aquellos hechos. Todo el mundo sabe quiénes eran los trovadores. Todo el mundo sabe que muy temprano en la Edad Media, durante los siglos XII y XIII, floreció en el mediodía de Francia una civilización que amenazaba rivalizar con la de París y acaso eclipsarla. Fue su fruto principal una escuela de poesía, o más propiamente, una escuela de poetas. Eran sobre todo poetas amorosos, aun cuando a menudo escribían sátiras o críticas de orden general. Su posición pintoresca en la historia obedece al hecho de que cantaban sus propias poesías y ejecutaban a menudo sus propios acompañamientos con los leves instrumentos musicales de la época. Eran ministriles a la vez que hombres de letras. Aliadas con su poesía amorosa, existían otras instituciones de naturaleza decorativa y fantástica que se relacionaban con el mismo tema. Era la llamada Gaia Ciencia, intento de reducir a una especie de sistema los bellos matices del galanteo y del amor. Eran las llamadas Cortes de Amor, en las que se trataba de los mismos delicados temas con oficial pompa y pedantería. Y al llegar aquí, una cosa debe recordarse con relación a San Francisco. Todo aquel soberbio sentimentalismo encerraba peligros morales manifiestos, pero es erróneo suponer que su único peligro de exageración radicaba en el sensualismo. Existía una fuerza en el romanticismo meridional que era precisamente un exceso de espiritualidad, tal como la herejía pesimista que produjera fue, en cierto sentido, un exceso de espiritualidad. El amor que celebraban no era siempre material, era a veces tan etéreo que llegaba casi a ser alegórico. El lector se da cuenta de que la dama de los trovadores es el ser más hermoso que pueda darse, pero el lector tiene a veces sus dudas sobre la existencia de aquel ser. Dante debió algo a los trovadores y las discusiones críticas acerca de su mujer ideal son un ejemplo excelente de aquellas dudas. Sabemos que Beatriz no fue su esposa, pero, sea como fuere, sabemos con igual certidumbre que tampoco fue su amante, y algunos críticos han insinuado que no fue, por decirlo así, más que su musa. La idea de Beatriz como figura alegórica es, creo yo, inadmisible. Parecerá inadmisible a quien haya leído la Vita Nuova y haya estado enamorado. Pero el mero hecho de que sea posible insinuarla comprueba que existía algo de abstracto y escolástico en aquellas pasiones medievales. Ahora bien, con todo y ser pasiones abstractas, eran pasiones muy apasionadas. Aquellos hombres podían sentirse casi como enamorados, aún ante las alegorías y las abstracciones. Es necesario recordar este hecho para comprender que San Francisco hablaba el verdadero lenguaje de un trovador, al decir que también él servía a una gloriosísima y graciosísima dama, y que su nombre era el de pobreza. Pero,
El punto que aquí merece ser notado no se relaciona tanto con la palabra trovador como la de la palabra juglar. Se relaciona especialmente con la transición de una a otra, y a este propósito es necesario darse cuenta de otro detalle sobre los poetas de la Gaya Ciencia. Un juglar no era lo mismo que un trovador, aun cuando la misma persona fuese a la vez ambas cosas. Generalmente, creo yo, eran hombres distintos, a la par que distintos sus menesteres. En muchos casos, según parece, juglares y trovadores andaban juntos por el mundo, como compañeros de armas o como compañeros de arte. El juglar era, propiamente, un hombre jocoso o chancero. Era a veces lo que llamaríamos un truán. Este es el caso, según me imagino, del juglar Taillefer en la batalla de Hastings, que cantaba la muerte de Rolando mientras lanzaba su espada al aire y la tomaba como un malabarista. Podía ser a veces un acróbata, como aquel de la hermosa leyenda llamada El juglar de Nuestra Señora, que estuvo dando volteretas y se sostuvo de cabeza ante una imagen de la Virgen, por lo que se vio muy noblemente agradecido y consolado de Nuestra Señora y de toda la celestial compañía. Puede suponerse que, según costumbre general, el trovador entusiasmaba al público con intensas y solemnes notas de amor y le sucedía el juglar como una especie de entremés cómico. Podría escribirse una gloriosa novela medieval con el tema de aquellos camaradas vagando por el mundo. Por lo menos, si existe algo donde pueda encontrarse el auténtico espíritu franciscano, fuera de la historia franciscana auténtica, se halla en aquel cuento del juglar de Nuestra Señora. Y cuando San Francisco llamaba congleurs de Dieu a sus seguidores, significaba algo así como acróbatas de Nuestro Señor. Dentro de aquella transición entre la ambición del trovador y las bufonadas del juglar, se esconde, como bajo una parábola, la verdad de San Francisco. De los dos ministriles, el juglar era probablemente el siervo, o por lo menos, la figura secundaria. San Francisco quiso significar lo que realmente decía cuando dijo haber hallado el secreto de la vida en ser el siervo o la figura secundaria. Debía de hallarse, en resumidas cuentas, en tal servidumbre una libertad rayana, casi en la exageración. Era comparable a la condición del juglar porque rayaba casi en la exageración. El truán podía sentirse libre cuando el caballero se sentía rígido, y era posible ser truán en una servidumbre que fue libertad perfecta. Ese paralelismo entre las dos categorías de poetas o ministriles es acaso la mejor exposición preliminar y externa del cambio que el franciscanismo obró en los corazones por ser concebidas según una imagen por la cual la imaginación del mundo moderno siente cierta simpatía. En ella, naturalmente, se implicaba mucho más, y hemos de intentar, aunque imperfectamente, penetrar la idea más allá de la imagen. Esta es para muchos una idea que va de cabeza, como los acróbatas. Francisco, por el tiempo en que desapareció en la prisión u oscura caverna, o poco más o menos por aquel entonces, experimentó una transformación de cierta naturaleza psicológica. Fue realmente como la voltereta de un salto mortal, en la que, dando la vuelta completa, volvió a quedar o pareció quedar en la posición normal. Es necesario usar el símil grotesco de un juego acrobático porque difícilmente encontraríamos ninguna otra imagen que aclarase el hecho. Pero en el sentido interno fue una profunda revolución espiritual. El hombre que entró en la caverna no fue el que salió de ella. En aquel sentido, era tan distinto casi como si hubiese muerto, como si se hubiese convertido en sombra o en espíritu bienaventurado. Y los efectos que esto produjo en su actitud con relación al mundo presente fueron, en realidad, tan extravagantes como no podría hacerlos paralelismo alguno. Miraba al mundo de manera tan distinta de los demás hombres como si hubiese salido de aquel antro oscuro andando con las manos. Si aplicamos la parábola del juglar de Nuestra Señora a nuestro caso,
nos acercaremos mucho más a su sentido real. Ahora bien, es un hecho probado que a veces los panoramas pueden verse más clara y deliciosamente si se contemplan de cabeza. Ha habido pintores de paisajes que adoptaron las actitudes más sorprendentes y grotescas para contemplarlos de esta manera. Así, esta visión invertida, mucho más brillante, singular y atractiva, tiene cierta semejanza con el mundo que un místico como San Francisco contempla todos los días. Pero en ella se encuentra el aspecto esencial de la parábola. El juglar de Nuestra Señora no se sostuvo de cabeza con miras precisamente a contemplar las flores y los árboles en visión más clara y singular. No lo hizo con este fin, ni nunca se le hubiera ocurrido hacerlo. El juglar de Nuestra Señora se sostuvo de cabeza para agradar a Nuestra Señora. Si San Francisco hubiera realizado análogo acrobatismo, como era muy capaz, hubiera sido originariamente por idéntico motivo, un motivo de carácter puramente sobrenatural. Hubiera sido después de ello cuando su entusiasmo se hubiese extendido, dando una especie de halo al contorno de las cosas terrenas. Por ello resulta erróneo presentar a San Francisco como simple precursor romántico del Renacimiento y como restaurador de los placeres naturales en sí mismos. El punto esencial de su ideología radica en que, según él, el secreto de recobrar los placeres naturales se encuentra en considerarlos a la luz de un placer sobrenatural. Para decirlo de otro modo, repitió en sí mismo aquel proceso histórico observado en el capítulo preliminar, es decir, aquella vigilia de ascetismo que acabó en la visión de un mundo natural renovado. Pero su caso personal encierra más que esto, encierra aspectos que hacen todavía más apropiado el paralelismo del juglar de Nuestra Señora. Puede sospecharse que en aquella negra celda o caverna debió de pasar Francisco las horas más negras de su vida. Él era, por naturaleza, de la condición de aquellos hombres que poseen una vanidad opuesta precisamente al orgullo, aquella vanidad que se halla muy próxima de la humildad. Nunca despreció a los demás hombres, y por esta razón no despreció nunca la opinión de los demás hombres y tampoco su admiración. Todo este aspecto de su naturaleza humana sufrió los golpes más rudos y aplastantes. Es posible que después de aquel regreso humillante de su frustrada campaña militar, le llamasen cobarde. Es cosa cierta que después de la querella con su padre por cuestión de las piezas de ropa, le llamaron ladrón, y aun aquellos que más simpatizaron con él, el sacerdote cuya iglesia restauró, el obispo que le bendijo, le habían tratado evidentemente con aquella afabilidad casi humorística que dejaba entrever muy claramente la conclusión final de su caso. Se había puesto en ridículo. Quien quiera que haya sido joven, quien haya cabalgado o se haya sentido capaz de combatir, quien se haya imaginado ser un trovador dándose al trato social y a las amistades, comprenderá el peso enorme y aplastante de aquella simple frase. La conversión de San Francisco, en cierto modo, como la conversión de San Pablo, derribó súbitamente del caballo a una persona, pero hasta cierto punto fue una caída peor, porque se trataba de un caballo de guerra. Sea como fuere, no quedaba nada en él que no fuese ridículo. Todo el mundo sabía que se había puesto en ridículo. Era un hecho sólido y objetivo, como las piedras del camino. Se veía a sí mismo como un objeto muy pequeño y distinto, a la manera de una mosca caminando por el transparente cristal de una ventana. Y era, indudablemente, un loco, y mientras contemplaba la palabra loco, escrita ante sí en caracteres luminosos, aquella palabra empezó a brillar y a mudar de sentido. En nuestra infancia, solían contarnos que si un hombre practicase un agujero en la tierra y fuese bajando continuamente por él, llegaría un momento en el centro de la tierra en que le parecería estar subiendo. No sé si esto es cosa cierta, y no sé si es cosa cierta porque no he practicado nunca un agujero en la tierra, y menos me he arrastrado hacia adentro.
Si ignoro las sensaciones de esta inversión, es porque no he podido experimentarla nunca. Y también esto constituye una alegoría. Es cierto que el autor y probablemente el lector, siendo personas corrientes, nunca han podido experimentarla. No podemos seguir a San Francisco hasta aquel trastorno espiritual en que la humillación completa se convierte en completa felicidad y bienaventuranza, porque nunca lo hemos experimentado. Por lo que a mí se refiere, confieso que no puedo seguir al santo más allá de aquella primera destrucción de las barricadas románticas de la vanidad juvenil que he bosquejado en el párrafo anterior. Y aún en ese mismo párrafo, solo es de meras conjeturas una suposición personal de lo que el santo pudo sentir, pero pudo haber sentido cosa muy distinta. Sea como fuere, su caso tiene cierta analogía con el cuento del hombre del túnel vertical, en cuanto se trata de un hombre que anda bajando hasta que en determinado momento misterioso empieza a subir. Nunca hemos subido de aquel modo, porque jamás bajamos de aquel modo. Evidentemente, no podemos asegurar que aquello no acontece, y cuanto más candorosa y lentamente leamos la historia humana, y especialmente la historia de los hombres más sabios y prudentes, más llegaremos a la conclusión de que tal cosa acontece. No pretendo escribir nada sobre la intrínseca esencia oculta del experimento, pero su efecto externo para el propósito de esta narración puede expresarse con decir que cuando Francisco salió de su caverna de visión, llevaba la misma palabra loco como una pluma en su gorro, como un penacho o una corona. Seguiría siendo loco, sería cada vez más loco, sería el loco, el bufón de la corte del rey del paraíso. Este hecho solo puede representarse mediante un símbolo, pero el símbolo de la inversión resulta exacto en otro sentido. Si un hombre viese el mundo al revés, con todos los árboles y las torres colgando invertidos como en un estanque, el efecto obtenido acentuaría la idea de dependencia. Y en ello hay una relación latina y literal, porque la palabra depender no significa sino colgar. Sería imagen viva del texto de la Escritura en el que se dice que Dios suspendió al mundo en la nada. Si San Francisco hubiese visto en uno de sus sueños singulares la ciudad de Asís invertida, no era necesario que difiriese de sí misma en ningún detalle, sino solo en verse por completo de otro lado. Pero he aquí lo esencial. Mientras para la vista normal las grandes piedras de sus murallas y los macizos fundamentos de su elevada ciudadela y de sus torreones parecerían darle mayor seguridad y firmeza, al invertir todo aquello, su propio peso lo haría aparecer más débil y en peligro mayor. Esto no es sino un símbolo, pero explica un hecho psicológico. San Francisco pudo amar entonces a su pequeña ciudad tanto como antes, o más, pero la naturaleza de su amor debió de alterarse, aunque el amor se acrecentase. Pudo amar cada teja de los altos tejados, o cada pájaro que veía en las almenas, pero debió de verlo todo bajo una luz nueva y divina de eterno peligro y dependencia. En vez de sentirse simplemente orgulloso de su poderosa ciudad porque era imposible conmoverla, debía agradecer al Dios omnipotente que no la soltara en el vacío. Debía agradecer a Dios que no soltara el cosmos entero, como un inmenso cristal, para convertirlo en lluvia de estrellas. ¿Acaso San Pedro viera el mundo de este modo cuando le crucificaron cabeza abajo? Algunos dan generalmente un sentido cínico a la frase cuando dicen: «Bienaventurado quien nada espera, porque no se verá burlado». Y San Francisco dijo en sentido perfectamente gozoso y entusiasta: «Bienaventurado quien nada espera, porque de todo gozará». A causa de esta idea deliberada de arrancar de un cero, de arrancar de la oscura nada de sus propios desiertos, llegó a gozar aún de las mismas cosas terrenas, como pocos las gozaron, y son ellas el mejor ejemplo activo de aquella idea, porque no existe otra manera de que un hombre pueda merecer el goce de contemplar una estrella o ganarse el placer de una puesta de sol.
No es solo cierto que un hombre cuanto menos piensa en sí mismo, más piensa en su buena fortuna y en todos los beneficios de Dios. Es cierto también que más cosas verá cuanto más vea su origen, porque su origen es una parte de ellas y, por cierto, la más importante. Y así, las cosas que verá se le convertirán en más extraordinarias por el hecho de serle explicadas. Sentirá por ellas mayor admiración y menos temor, porque una cosa es realmente admirable cuando tiene sentido, no cuando nada significa. Y un monstruo informe, o mudo, o meramente destructor, puede ser mayor que las montañas, pero resultará sin sentido, es decir, ateniéndonos a la etimología original de la palabra insignificante. Para un místico como San Francisco, los monstruos tienen un sentido, o sea, que han llevado al mundo su mensaje, ya no hablan una lengua ignorada, y este es el sentido de todas aquellas narraciones legendarias o históricas en las que aparece como un mago hablando el lenguaje de las fieras y de los pájaros. El místico nada tiene que ver con el simple misterio. El simple misterio es, por lo común, un misterio de iniquidad. La transición entre el hombre justo y el santo es una forma de revolución, y por ella, quien veía las cosas como ilustración y luz de Dios, ve a Dios ilustrando e iluminando a las cosas. Es ello parecido a la inversión de imagen que realiza un enamorado al decir, cuando ve por vez primera a su dama, que semeja una flor, y al decir luego que todas las flores le recuerdan a su dama. Un santo y un poeta, ante la misma flor, parecerán decir una misma cosa, pero ciertamente, aun cuando ambos digan la verdad, estarán diciendo verdades distintas. Para el uno, la alegría de la vida es causa de la fe, para el otro es más bien su consecuencia. Pero uno de los efectos de la diferencia está en que el sentido de la dependencia divina, que para el artista es como luz de rayo, para el santo es como pleno mediodía, hallándose en cierto sentido místico, como al otro lado de las cosas, contempla éstas saliendo de la divinidad, como niños saliendo de una morada familiar y conocida, en vez de hallarlas, según hacemos muchos, tal como andan al azar por los caminos del mundo. Y se da la paradoja de que por razón de este privilegio, el santo resulta, con respecto a las cosas, en actitud más familiar, más libre y fraternal, y más naturalmente hospitalaria que nosotros. Para nosotros, los elementos son como heraldos que nos anuncian a son de trompeta y tambor que nos acercamos a la ciudad de un gran rey, pero el santo saluda a las cosas terrenas con una antigua familiaridad, rayana casi en frivolidad. Les llama hermano fuego y hermana agua. Así se eleva de este abismo casi nihilista aquella noble cosa llamada alabanza que nadie comprenderá mientras la identifique con el culto de la naturaleza o con el optimismo panteísta. Cuando decimos que el poeta alaba la creación entera, queremos significar generalmente que solo alaba al cosmos entero, pero aquel otro poeta alaba precisamente la creación en cuanto acto de creación. Alaba el paso o transición de la nada al ser, y también se extiende aquí la sombra de la imagen arquetípica del puente, que ha dado al sacerdote su nombre arcaico y misterioso. El místico que pasa a través del momento en que no existe sino Dios, presencia en cierto modo los principios sin principio en que nada existía, aprecia no solamente todas las cosas, sino la misma nada de que fueron creadas. Experimenta en cierta manera y aún responde a la ironía geológica del libro de Job. En cierto sentido, presencia el acto de asentar los fundamentos del mundo con los luceros del alba y los hijos de Dios cantando de alegría. Esto no es más que un lejano atisbo de la razón, por lo cual los franciscanos, harapientos, sin dinero, sin hogar y al parecer sin esperanza, llegaron empero a elevar cánticos que parecen salir de los luceros del día, o gritos de alborozo dignos de un hijo de Dios. Este sentido de la intensa gratitud y de la sublime dependencia no era simple frase, ni un sentimiento siquiera.
lo esencial es que constituye la roca viva de la realidad. No era una fantasía, sino un hecho, y es bastante exacto decir que fuera de él, todos los demás hechos son fantasías. Decir que en cada momento dependemos de Dios, como diría un cristiano y aún un agnóstico, de la existencia y naturaleza de las cosas, no constituye una ilusión imaginativa, sino por el contrario, el hecho fundamental que cubrimos con la ilusión de la vida ordinaria como con unas cortinas. Esta vida ordinaria es cosa admirable en sí, tanto como la imaginación lo es en sí también. Pero la vida ordinaria se crea mucho más con la imaginación que la vida contemplativa. Quien ha visto el mundo entero pendiente de la misericordia de Dios como de un cabello, ha visto la verdad. Podemos casi decir la verdad desnuda. Quien ha tenido la visión de su ciudad invertida, la vio tal como es. Rossetti observa en alguna parte, amargamente, pero con gran verdad, que el peor momento del acto es aquel en que se siente agradecido y no sabe a quién dar gracias. El reverso de esta proposición es también exacto, y resulta cierto que aquella gratitud proporciona a los hombres que estamos considerando los instantes de más pura alegría que el hombre pudo conocer. El gran pintor se jactaba de mezclar todos los colores con su inteligencia, y puede afirmarse de nuestro gran santo que mezcló todos sus pensamientos con su gratitud. Toda mercancía parece mejor cuando se ofrece como dádiva. En este sentido, resulta exacto decir que el método místico establece relaciones muy saludables con todas las cosas del mundo, pero debe recordarse que éstas son secundarias en relación con el simple hecho de la dependencia de la realidad divina. Las relaciones sociales traen en sí algo que parece sólido y seguro de sí mismo, un sentimiento de hallarse a la vez sobre base firme y sobre almohadas. Establecen la confianza sobre una sensación de seguridad y la seguridad sobre una sensación de propio valimiento. Pero quien ha visto el mundo pendiente de un cabello no lo toma con tanta seriedad. Aún las propias autoridades y jerarquías seculares, aún las superioridades más naturales y las subordinaciones más necesarias tienden enseguida a situar al hombre en su lugar y a asegurarle su posición. Pero quien ha visto la jerarquía humana poniéndose cabeza abajo, se sonríe ligeramente de todas aquellas superioridades. En este sentido, la visión directa de la realidad divina modifica ciertos valores del mundo que son en sí mismo bastante saludables. El místico puede haber añadido un codo a su estatura, pero pierde generalmente algo de su estado social. No puede ya sentirse garantizado por el mero hecho de poder comprobar su propia existencia en un registro parroquial o en una Biblia familiar. ¿El místico tiene acaso algo del lunático que ha perdido su nombre, con todo y conservar su naturaleza, y que olvida enteramente la especie de hombre que pudo ser? Hasta hoy he llamado padre a Pietro Bernardone, pero ahora soy siervo de Dios. Todas estas profundas materias hemos de insinuarlas con frases breves e imperfectas, y la más breve exposición de uno de los aspectos de la iluminación a que nos referimos consiste en decir que es el descubrimiento de una deuda infinita. Se tendrá probablemente por paradoja decir que un hombre puede sentirse transportado de gozo al descubrir que tiene una deuda, pero ello obedece solamente a que en el terreno comercial el acreedor no comparte, por lo común, los transportes de alegría del deudor, y con mayor razón cuando la deuda es, según hipótesis, infinita y por lo tanto imposible de saldar. Pero de nuevo, el paralelismo de una simple historia amorosa resuelve la dificultad como con un rayo de luz. En nuestro caso, el acreedor infinito comparte la alegría del deudor infinito, porque en realidad son ambos a la vez deudores y acreedores. En otras palabras, la deuda y la dependencia se convierten en placeres ante el amor intacto. Usamos de la palabra amor con excesiva vaguedad y frecuencia en simplificaciones populares como el presente libro, pero aquí la palabra es realmente la clave.
Es la clave de todos los problemas de la moralidad franciscana que embarazan a la mentalidad moderna. Pero por encima de todo es la clave del ascetismo. Constituye la más alta y la más santa de las paradojas el hecho de que quien sabe muy de veras que no podrá pagar su deuda, esté pagándola siempre, devolviendo siempre lo que le es imposible devolver, ni puede esperarlo siquiera, echando siempre cosas a un abismo sin fondo de insondable gratitud. Los que se crean excesivamente modernos para comprenderlo son, en realidad, demasiado mezquinos. La mayoría de nosotros somos excesivamente mezquinos para practicarlo. No somos lo bastante generosos para ser ascetas, y podríamos decir, no somos lo bastante geniales para ello. Un hombre puede sentir la magnanimidad de la renuncia, pero generalmente solo obtiene un atisbo de ella en su primer amor, como un atisbo del Edén perdido, y, tanto si lo vemos como si no, se encierra la verdad en este enigma que el mundo entero es una cosa buena y una mala deuda. Si alguna vez ese amor romántico de condición más singular, que fue la verdad que sostuvo a los trovadores, llega a pasar de moda y se considera como cosa de ficción, algunos podremos ver esa incomprensión como la del mundo moderno acerca del ascetismo, porque parece concebible que unos bárbaros puedan tratar de destruir la caballerosidad en el amor, como ciertos bárbaros destruyeron la caballerosidad de la guerra. Si eso llegase a ocurrir, tendríamos la misma suerte de mofas ininteligentes y de preguntas sin imaginación. Algunos preguntarán, ¿qué especie de mujer egoísta debió de ser la que exigió inhumanamente un tributo en forma de flores? ¿O cuán avara criatura hubo de ser pidiendo oro sólido en forma de sortija? Del mismo modo que preguntan qué especie de Dios egoísta puede haber pedido el sacrificio y la negación de sí mismo, habrán perdido la clave de todo lo que los enamorados han significado por amor, y no comprenderán que la renuncia tiene lugar precisamente porque no ha sido pedida. Pero, tanto si esas cosas menores proyectan luz sobre las mayores como si no, es absolutamente inútil estudiar cosa tan grande como el movimiento franciscano a la manera moderna, que murmura contra el ascetismo sombrío. El punto esencial acerca de San Francisco está precisamente en que fue asceta, pero no fue sombrío. Tan pronto como se vio derribado de su cabalgadura por la gloriosa humillación sufrida en su visión de la dependencia del amor divino, lanzóse al ayuno y a la vigilia exactamente como cuando se lanzó furioso a la batalla. Había abandonado su corcel, pero no hubo alto ni freno en el ímpetu atronador de su ataque. No se encerraba en él nada negativo. Su sistema no era régimen y estoica sencillez de vida. No era simple renuncia de sí mismo en el sentido de dominio de sí mismo. Era cosa tan positiva como una pasión. Tenía todo el aspecto de ser tan positiva como el placer. El santo derobaba el ayuno como un hombre el alimento. Se había sumergido en la pobreza como se sumerge en tierra adentro los hombres que cavan locamente en busca de oro, y es precisamente la calidad positiva y apasionada de este aspecto de su personalidad lo que constituye un reto a la mentalidad moderna. En todo el problema de la persecución del placer, ahí está innegablemente el hecho histórico, y ahí está junto a él otro hecho moral casi igualmente innegable. Es cierto que prosiguió en su carrera heroica y nada natural desde el momento en que se fue, vistiendo su camisa de crin, por los bosques invernales hasta que en su misma agonía deseó yacer desnudo sobre la tierra desnuda para mostrar que nada poseía y nada era. Y podemos decir, casi con la misma honda certidumbre, que las estrellas, al pasar sobre aquel cuerpo enjuto y consumido, yaciendo en el suelo roqueño, pudieron, siquiera una vez en sus brillantes rodeos sobre el mundo de la humanidad que lucha, contemplar a un hombre feliz.